¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este campus del Colegio de Poblados en este día en el cual vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y que se sientan pues en casa. Yo sé que todos nos conocemos, hemos trabajado en más de una ocasión juntos y que pues esperando que el trabajo que se realice durante esta jornada pues sea además de placentero, súper productivo para cada uno de los que intervenimos en esta sesión. Quisiera dirigirme y expresarles que es de verdad un honor darles la bienvenida en este interactivo evento del Día Mundial del Suelo, hoy en el que vamos a reflexionar sobre todo sobre la importancia que tiene este recurso en nuestras vidas, que es fundamental y que sustenta pues, el planeta. El suelo es precisamente mucho más que una simple capa terrestre, es el hábitat donde nacen pues las cosechas, donde forma parte del hogar de millones de organismos que contribuyen con los procesos y que mantienen el equilibrio ecológico, y que es un recurso no renovable que lamentablemente a menudo pues lo damos ahí por sentado, ¿no? En nuestras manos se encuentra la base de la producción de alimentos, la regulación del agua y el carbono y la salud de los ecosistemas. Y a lo largo de los años el suelo pues ha sido sometido a diversas presiones debido a la urbanización desmedida, al cambio climático. Y en ese sentido creo que es imperativo que se tomen acciones, que tomemos conciencia y que realmente pues valoremos este importante recurso. El Día Mundial del Suelo nos invita a pensar eh, sobre todo en plantear soluciones sostenibles, en cómo conservar y restaurar nuestros suelos, en garantizar un futuro en el que podamos seguir viviendo en armonía con el entorno. En este día también celebramos no solo la belleza y la importancia del suelo, sino el compromiso global de mejorar su gestión. Entonces, creo que es importante a través de este evento promover prácticas agrícolas responsables, fomentar la educación sobre la salud del suelo, que es también muy interesante en esta parte, fomentar la colaboración entre las instituciones más allá de lo que ya estamos haciendo, entre las comunidades y entre los distintos niveles de gobierno en los que podamos involucrarlos para conservar este recurso. Quiero agradecer por estar aquí, de verdad, el día de hoy. Es muy importante que nos sumemos a esta causa para el futuro, que esta jornada nos inspire a trabajar juntos, con determinación, con responsabilidad, donde proteger el suelo y garantizar el futuro más justo y sostenible sea un imperativo en nuestras generaciones venideras. Que este Día Mundial del Suelo sea un llamado a la acción y a la reflexión sobre el papel que todos estamos jugando en la conservación de este invaluable recurso. Muchas gracias y bienvenidos, y que sea lo más productivo esta jornada. Bueno, a continuación, brevemente, el maestro en ciencia Ángel Capetillo Burela, quien es el presidente de la delegación de Veracruz de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, nos abordará sobre la logística del evento, y después pasaremos a las ponencias que están previstas para el día de hoy. Hola, hola, buen día a todos. Gracias por su presencia. Creo que somos pocos, pero somos los importantes que estamos en este evento. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a tener como ya dijo el doctor Salvador, un día
muy importante, haciendo cuestiones alusivo al Día Mundial del Suelo, que es algo que la verdad muchos no toman la conciencia y la importancia de lo que es el suelo. Me acuerdo de las clases aquí con el maestro Ricardo Cruz Alcázar, platicábamos que realmente en el país hay pocos investigadores o científicos que se dediquen a estudiar el suelo, ¿no? Y el suelo es la parte medular para la producción agrícola, pues de ahí vienen todos los productos que consumimos todos nosotros. Entonces no le damos la importancia a veces y realmente es un mundo que tenemos bajo nuestros pies. Y de ahí la importancia de celebrar cada año, pues, este Día Mundial del Suelo. Sin embargo, tenemos que digamos, tomarlo en cuenta todo el año, no solamente hoy 5 de diciembre, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que hubiese alumnos, pero a lo mejor algunos vienen en camino ahorita, porque de la UB al parecer vienen unos, del ITUC. Entonces, sabemos que están feos los caminos, pero deben de venir en un momento más. Entonces, sean bienvenidos todos y vamos a tener, repito, un día muy, muy provechoso. Vamos a tener 3 charlas de 30 minutos y vamos a tener unos 5 minutos para que vean algunas preguntas. Entre 11:30 y 12 vamos a tener un coffee break, para ver unos bocadillos y igual pueden salir en el momento que ustedes gusten. Y pues esta es su casa aquí en el Colegio de Abogados y sean bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, iniciaremos con la doctora Hazel García, quien tiene una ponencia titulada Bacterias del suelo, impulsoras naturales para una producción de alimentos sostenibles. Les recordamos a cada uno de los ponentes que tienen 30 minutos y después cuentan con 5 minutos para una sesión de preguntas. Bien, buenos días. Voy a estar un poco estática. No estoy acostumbrada por lo general siempre, pero bueno, voy a hacer lo posible por no moverme mucho. Bueno, hoy les vengo a platicar sobre bacterias del suelo, el trabajo que realizamos en el Tecnológico de Úrsulo Galván con nuestros estudiantes de las carreras que tenemos relacionadas, principalmente Ingeniería en Agronomía, Licenciatura en Biología e Ingeniería en Industrias Alimentarias. Sí, por favor. Hago la altura. Ya. Pues los que estamos aquí sabemos de antemano, como decía el director de aquí de Colpos, que tenemos un reto, tenemos un objetivo, tenemos metas y tenemos una obligación, que es cuidar el suelo. Las actividades que nosotros realizamos comúnmente, ¿qué están provocando? Escasez de agua y estos problemas ambientales, los cuales nos van a traer problemas a la biodiversidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar estrategias biotecnológicas que nos ayuden o que ayudemos a este recurso que es el suelo y apoyar de esta biodiversidad que tenemos para tener un impulso o un desarrollo económico y social, que es lo que la humanidad siempre necesita. Entonces, tenemos que hacer una valoración, tenemos que hacer un uso sostenible y tenemos que conservar esta biodiversidad. Los que producimos alimentos sabemos que la fertilización pues, es lo más importante o una de las partes más importantes de la producción agrícola, pero esa agricultura intensiva ha generado diversos problemas en cuanto al ambiente o a la salud del suelo, principalmente, que es el enfoque que nosotros trabajamos, a la diversidad de microorganismos. ¿Qué está pasando? Bueno, esta agricultura intensiva o estas dosis de fertilización no racionales que aplicamos en exceso están inhibiendo la actividad de los microorganismos. La planta depende directamente ya de lo que nosotros le ponemos como nutrientes sintéticos. Son siendo susceptibles a enfermedades, son menos resistentes al estrés abiótico y eso se refleja en una baja productividad del campo. Entonces tenemos que dirigirnos hacia esta agricultura respetuosa con el ambiente y explorar estas fuentes biológicas de microorganismos provenientes de suelos y de las plantas. ¿Cuáles son las ventajas de los microorganismos? Bueno, sabemos que fijan el nitrógeno atmosférico, apoyan en la solubilización de fósforo, sintetizan sideróforos, secretan metabolitos secundarios que ayudan para el combate o para el control o para la inhibición de fitopatógenos y
Eso es muy importante, inducen esta resistencia en las plantas. Entonces tenemos microorganismos en todas las partes de la planta. Tenemos en la filósfera, poco estudiado, por lo regular casi siempre nos vamos a trabajar microorganismos de suelo, de ahí es donde aislamos los fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, pero los que están en la filósfera poco los trabajamos, pero bueno, también ellos apoyan en este sentido. Tenemos a los diazotrófos, que son estos microorganismos de vida libre que pueden estar, por ejemplo, en las hojas, que también apoyan a esta función para que las plantas se beneficien. Y bueno, los que están en el suelo, que son los que aportan estas actividades que les comentaba hace un ratito, de fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo, etc. ¿Qué es lo que hacen las bacterias en las plantas? Bueno, tienen ciertos mecanismos directos y mecanismos indirectos, inducción de niveles de fitohormonas, como citocininas, gibberelinas, etilenos, y mecanismos indirectos, que es la producción de estos metabolitos y enzimas, como lipopéptidos, quitinasas, glucanasas. Inducen la resistencia sistémica inducida para que la planta sea más resistente, tolerante a estos patógenos, y también generan estos metabolitos para que haya un antagonismo hacia estos patógenos. Sabemos que en el suelo se llevan a cabo una serie de actividades donde está la producción de los sideróforos, las auxinas, las plantas los aprovechan y bueno, vemos el resultado, como decía el doctor Capetillo, lo vemos del suelo hacia arriba, que es cuando nos da gusto ver nuestros frutos. Entonces, tenemos que ver que esta diversidad microbiana que está en el suelo permite a la biotecnología convertir esta biodiversidad en factores de desarrollo económico. Pero a veces trabajamos con la biodiversidad y nos quedamos a la mitad, ¿no? Hacemos un aislamiento de microorganismos, los probamos, los aislamos en cuestiones tradicionales, pero no nos aseguramos si realmente están realizando la función que queremos en la planta. Entonces, nos podemos apoyar en análisis moleculares que eso nos puedan permitir demostrar el potencial que estos microorganismos tienen. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, el grupo de trabajo del Tecnológico de Úrsulo Galván, en colaboración y trabajando también de la mano con amigos del INIFAD y de aquí mismo del Colpos? Bueno, pues hemos realizado estudios de diversidad genética de microorganismos. Estos estudios moleculares han permitido seleccionarlos. Hacemos los bioensayos para determinar la efectividad en cuanto a fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo o producción de algún indol, y hemos obtenido algunos formulados que ya estamos trabajando en cultivos hortícolas. Les presento al equipo de trabajo. Somos un cuerpo académico en consolidación, el doctor Félix, que aquí me acompaña en este momento, la maestra Adriana y el doctor José Antonio, que hemos hecho un grupo interdisciplinario donde nuestros trabajos por lo regular, o más que nada por lo regular, siempre tienen que tener algo de biodiversidad, biotecnología y con un enfoque al medio ambiente, porque son los perfiles que nosotros manejamos y siempre queremos cerrar el ciclo. Nosotros iniciamos con trabajos de biodiversidad, trabajamos con esos microorganismos, trabajamos con algunas cuestiones de genes, hemos trabajado y se tienen ya genomas completos y las rutas metabólicas de estos microorganismos para la promoción de crecimiento. Tenemos dos productos, dos bioestimulantes, uno denominado Genifix y el nuevo es un Estronomix. Y estos bioestimulantes los hemos utilizado en la producción de hortalizas en ambientes protegidos, principalmente en el tema de cierre, como decían, de macrotúneles, pero también en ambientes protegidos de invernadero. Nosotros tenemos una línea de investigación en el tecnológico que trabaja las cuestiones de biología molecular, biotecnología y medio ambiente en sistemas biológicos. Entonces siempre buscamos esas estrategias biotecnológicas que nos permitan resolver estos problemas. Entonces, ¿cómo iniciamos? Que iniciamos con un aislamiento tradicional, ¿no? O sea, la mayoría, o a lo mejor, si no quiero decir que todos, sabemos que para seleccionar bacterias fijadoras de nitrógeno, de manera tradicional, tomamos la muestra de suelo y la colocamos en un medio de cultivo selectivo. Las que se tornan un poquito rojo oscuro son las que seleccionamos y decimos, estas bacterias fijan nitrógeno y generamos nuestro bioestimulante o nuestro biofertilizante, ¿no? Pero nos quedamos ahí, pero no sabemos si realmente cuando están ya en el suelo y cuando están frente a esta necesidad, realmente van a activarse sus genes y realmente van a activar estas enzimas que les van a ayudar a generar esta actividad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue que para poder seleccionar estos microorganismos es importante asegurarnos que tienen estos genes que se van a activar para poder realizar la fijación de nitrógeno.
Entonces empezamos con un procedimiento, un proceso rápido, seguro y sencillo, porque nuestros trabajos, si ustedes conocen el Tecnológico de Úrsulo Galván, no tenemos posgrados, solamente tenemos estudiantes de licenciatura. Entonces todos los trabajos que ustedes van a ver aquí son realizados por estudiantes de licenciatura. Entonces, pues nosotros decimos y empezamos con procesos sencillos, donde seleccionamos las mejores bacterias en estos medios de cultivo, pero buscamos estos genes que expresen la nitrogenasa. Entonces, el proceso tradicional que hemos hecho a base de medios selectivos pues no nos garantiza que realmente esas bacterias vayan a fijar nitrógeno. ¿Qué hicimos? Con esas bacterias que seleccionamos en esos medios selectivos, hicimos una extracción de ADN y amplificamos unos genes específicos para la fijación de nitrógeno. Y quizá nuestro estudiante de licenciatura en biología, que su proyecto era eso, ver la diversidad genética que había de microorganismos fijadores de nitrógeno. Empezó con el procedimiento tradicional hasta llegar a una selección y poder identificar con qué bacterias estábamos trabajando. Teníamos alrededor de 190 bacterias, de las cuales se fueron disminuyendo a 76, y cuando él hace todo lo que es el estudio genético, hizo una extracción de ADN, amplificas los genes, mandamos a secuenciar estas bacterias y amplificamos los genes, solamente nos quedamos con 6. O sea, de 190, solamente 6 bacterias amplificaron el gen de la nitrogenasa. Necesitamos saber estas bacterias cómo se comportan o cómo se van a comportar en ese bioestimulante, pues hicimos algunas pruebas con diferentes temperaturas, con niveles de pH, porcentajes de salinidad, para poder saber dónde van a ser nuestras bacterias efectivas o eficientes o realmente no van a sobrevivir. Y bueno, tenemos una diversidad también de características de estas bacterias que pueden vivir en diferentes temperaturas, en diferentes concentraciones de sales y en diferentes niveles de pH. Y bueno, les decía, estas bacterias amplificaron solamente 6, amplificaron el gen de la nitrogenasa, y de esas bacterias, de este pool que teníamos, solamente nos quedamos con estas. Tenemos por ahí ya las secuencias en el GenBank, y pues hay algunos artículos donde nosotros pudimos demostrar que estas bacterias en ese momento con chile habanero eran eficientes. Entonces, no nos quedamos ahí, porque en algún curso dijeron, bueno, ¿estás segura que funcionan mejor como pool o funcionan mejor solas? Entonces fue una pregunta que algún grupo del equipo de trabajo dijo, vamos a ver cómo funcionan solas. Entonces trabajamos con el IFAC, con el doctor Felipe, en el IFAC Ixtacuaco, y como les decía, nosotros como no tenemos posgrado, ellos a través de estudiantes de maestría se pudo secuenciar los genomas, tenemos los genomas completos de las 6 bacterias, tenemos de 5, donde ya se tiene todo el genoma completo, y nuevamente podemos confirmar que estas bacterias sí tienen sus rutas metabólicas para considerarse como promotoras de crecimiento. Y de ahí surge Stronomics. Ya no quisimos trabajar las 6 bacterias juntas, mejor vamos a trabajar bacterias por bacterias. Esta bacteria del género Stromatophumonas no es muy común como bacterias promotoras de crecimiento. Bacillus siempre los hemos escuchado. Stenotrochomonas, principalmente Rhizophylla. Esta Stenotrochomonas es una especie que no se pudo, aún con el genoma completo, poner una especie en el GenBank. Estamos considerando que puede ser una Stenotrochomonas que le queremos poner Galvanis, porque fue aislada de Galván. Entonces, esta bacteria es efectiva, solubiliza fósforo, fija nitrógeno, produce fitohormonas, principalmente al ácido indolacético. Esta bacteria tiene alrededor de 5.900 genes, y dentro de esos 5.000 genes están detectados para la fijación de nitrógeno, para la solubilización de fósforo, y sobre todo su genoma completo nos dio la ruta metabólica completa para la producción de ácido indolacético. Entonces estamos seguras que nuestra bacteria promueve el crecimiento a través de la producción de este regulador de crecimiento. Entonces eso nos lleva a que ya estamos trabajando con la patente. A veces pensamos, yo ya tengo ya unos poquitos de años, y siempre había pensado que no se podían patentar las bacterias. Siempre estamos con esa idea, ¿no? Entonces, en un curso que nos dieron en COBACIDER, no se patenta el organismo como tal, sino que se trabajó y se detectó una función que la naturaleza no podría haberla seleccionado, sino que como se aplicó en la biotecnología, las cepas sí se pueden patentar. Pero para poderla patentar, primero tenemos que depositarla en un laboratorio, y el único que está registrado para el INPI es un laboratorio del INIFAP, que es el de recursos genéticos. Se mandó la cepa y pues ya tiene su registro, que es un requisito que nos piden para la patente.
solo que nada más el puro depósito cuesta 27,000 pesos. Entonces, finalmente, pues, es complicado, vamos, ¿no?, registrar o depositar a las 5, ¿no? Necesitamos, pues, un poquito de dinero. Entonces, ya que tenemos esos trabajos que hicimos con la línea de investigación de biología y básica, comenzamos con la ingeniería en agronomía, con la línea de generación, agricultura e innovación sustentable, para generar procesos de desarrollo e innovación tecnológica. Y trabajamos con esos bioestimulantes ya para la producción de hortalizas, ya en ambientes reales, ya con productoras. Y estos bioestimulantes que nosotros tenemos, estas bacterias que trabajamos, pues han generado aumento en las dimensiones de los frutos y aumento del peso de frutos. Hemos trabajado chile habanero, berenjena, morrón, jitomate, tampiqueño y serrano, ¿no? Entonces se han hecho pruebas de efectividad, se han evaluado las plantas de Arabidopsis y nos damos cuenta que el desarrollo de las raíces cuando se emplean estos microorganismos, pues es muy diferente cuando solamente utilizamos que no ponemos ninguna bacteria, ¿no? Este es un trabajo que se realizó con este estudiante de maestría en la biblioteca de la Universidad Veracruzana. Algunos estudiantes hicieron pruebas con plántulas, igual vemos la raíz de las plántulas cuando se trabaja con y sin estos bioestimulantes, donde nosotros podemos ver un incremento hasta casi del 40% de la raíz, por ejemplo, en jalapeño y en jitomate. Evaluamos, aquí tenemos unas plantas de jalapeño, también unas plántulas, donde las plántulas son más sanas. Berenjena, unos incrementos tremendos, desafortunadamente pues no tenemos mercado aquí para berenjena, pero berenjena ha respondido excelente a estas cuestiones de los bioestimulantes, donde el largo del fruto ha aumentado hasta un 23%. En jitomate y en pimiento morrón, lo mismo, hemos trabajado con estos bioestimulantes, tenemos por ahí algunas publicaciones, y pues la calidad del fruto, el tamaño del fruto, pues sí se ha visto significativamente aumentado, ¿no? Hemos hecho algunos trabajos en chile serrano, en chile serrano Chiser, donde también hemos demostrado cómo es que estos bioestimulantes pueden mejorar la producción de estos cultivos. Tenemos trabajos con chile habanero jaguar, donde empezamos desde el aislamiento de las bacterias hasta ya la aplicación ya en ambientes controlados, en ambientes de invernadero y de macrotúnel. Y vemos que, por ejemplo, en árbol de frutos tenemos incrementos. Siempre berenjena es la que se estimuló, el estimulante generó mayores rendimientos en berenjena, pero de ahí podemos ver en algunos chiles, en serrano, en jalapeño, donde se beneficia el largo del fruto, el ancho del fruto. También podemos ver que con y sin los bioestimulantes también se mejora de una manera significativa. Peso del fruto, vemos por ejemplo el serrano Chiser, unos chiles más grandes, pues no tan gruesos porque pues así es la variedad de chile, pero se obtuvieron una producción mucho mejor con el uso de bioestimulantes, ¿no? Jitomate, los bioestimulantes ha sido un éxito en jitomate. Variedad atrevido, hemos tenido muy buena respuesta. Chile jalapeño, empezamos nosotros a aplicar bioestimulantes con la misma dosis de fertilización. Ahorita nuestros trabajos están ya enfocados a disminuir el porcentaje de fertilización química y nosotros poderle apoyar con estos bioestimulantes. Son los trabajos que actualmente estamos realizando. Estamos bajando la concentración de fertilización química a un 50, a un 75, a un 100%. Y estamos aplicando Genifix y las bacterias de manera separada y estamos viendo que también podemos tener resultados favorables. Aquí tenemos diámetro de fruto en chile jalapeño, donde también vemos que cuando nosotros sumamos estos bioestimulantes a esta fertilización química, donde hemos disminuido un poco el porcentaje, vemos que tenemos buenos resultados, ¿no? Entonces ahora el enfoque que nuestro grupo de trabajo es buscar estas dosis adecuadas de fertilización combinada con estas bacterias y pues seguir apoyando en esta sustentabilidad y en este cuidado del suelo, ¿no? Entonces así estamos ahorita trabajando con nuestros estudiantes de licenciatura del Tecnológico de Úrsulo Galván. Jitomate lo mismo, hemos hecho bajar estos porcentajes de fertilización, sumándole estos bioestimulantes para seguir evaluando qué es lo que pasa con estas bacterias y cómo es que apoyan a la producción.
Entonces, ¿qué sigue? Ahorita lo que estamos haciendo, que además, porque eran observaciones que nos hacían en las publicaciones. Bueno, ya me demostraste que el tamaño del fruto mejoró, pero ¿qué pasa con la calidad nutricional y nutracéutica del fruto? Es un fruto grande, pero sigue teniendo las mismas características. Pues es lo que estamos haciendo ahorita. Actualmente tenemos un cultivo de chile habanero rojo, donde estamos evaluando y verificando primero las propiedades nutricionales de este chile habanero cuando bajamos la fertilización química y aplicamos bioestimulantes. Pero por otra parte estamos viendo la expresión de los genes de la planta. A ver si es cierto que cuando yo le pongo un bioestimulante, activo esta resistencia sistémica inducida por una parte, pero por otra parte, ¿qué está pasando con los genes, en este caso de carotenoides? ¿Están mejorando o estamos perjudicando la expresión de estos genes que se va a ver reflejada en la calidad del fruto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente en el tecnológico. Estos son proyectos de este año y pues ya esperemos el próximo año venirles a platicar qué fue lo que pasó. Y pues eso es todo. Gracias. Y trabajo, estos avances que han logrado. Y bueno, la pregunta, aunque yo vi que están haciendo sus trabajos con agricultura protegida, con estos macrotúneles, no sé si han tenido experiencias con esta inoculación que probablemente en teoría funcione más en campo abierto, a todo viento, como se dice. Con respecto a lo que usted comentaba, el ahorro de fertilizaciones, costo, por ejemplo, y la protección fitosanitaria y sobre todo en los posibles ahorros de agua. ¿Qué tanto podría usted comentar en parcelas a todo viento? Pues? Sí, nosotros no trabajamos a cielo abierto. Los trabajos que hemos realizado ahorita con los bioestimulantes ha sido a través de ambientes protegidos, principalmente en macrotúneles, que es el proyecto. Empezamos con las bacterias, pero al proyecto que nos llevó este inicio de actividades es a la producción en macrotúneles, que es un proyecto que nosotros estamos cerrando ahorita con el gobierno del estado. La experiencia que tenemos en este tipo de producción es que no se han presentado enfermedades, por ejemplo, en las plantas. No hemos tenido presencia de enfermedades fúngicas, primero porque estamos aplicando microorganismos, que ahorita estamos haciendo, ahora la evaluación que estamos haciendo con estas bacterias es su capacidad, la estamos enfrentando con hongos de suelo, porque nos hemos dado cuenta que no tenemos enfermedades de suelo, no aplicamos fungicidas en los macrotúneles y tenemos 20 macrotúneles con familias. Entonces, ellos no han aplicado ningún fungicida. Tenemos riego por goteo en estos ambientes que nosotros hemos trabajado, las personas riegan con menos de 100 litros de agua. Entonces, ahorita vine a presentarles así por separado el trabajo de los bioestimulantes. El año pasado platicábamos del impacto que ha tenido este inicio con bioestimulantes, pero ya el impacto a través de esos ambientes protegidos con macrotúneles. Entonces, hemos tenido ahorros, las personas invierten 800 pesos para producción de jitomate y han obtenido hasta 550 kilos de jitomate en el ciclo productivo en 90 metros cuadrados. Entonces, están aplicando ellos entre 0.7 y 1 gramo de fertilización química y solamente estamos aplicando 0.7 o 1 de urea y 0.7 de DAP. Entonces, estamos viendo que sí funciona la disminución de estos fertilizantes. Estamos aplicando organismos vivos y lo que nosotros estamos ahorita trabajando con estos microorganismos que son de vida libre. O sea, queremos que los microorganismos se establezcan en esos suelos para que poco a poco pues, las poblaciones empiecen a crecer y no tengan que tener que tener una simbiosis necesaria con estas plantas. Solamente son de vida libre, que produzcan, que fijen el nitrógeno, que solubilicen el fósforo y los productores se vayan beneficiando con la cantidad de microorganismos que se estén adaptando ahí. ¿Queremos hacer pruebas a cielo abierto? Sí. ¿Cuál es nuestra limitante? Pues que necesitamos tener estudiantes interesados en. Entonces, a veces cuando no tenemos
estudiantes interesados en hacer esos trabajos, pues difícilmente nosotros 4 vamos a estar trabajando así lo abierto, ¿no? Esa es la principal limitante que hemos tenido en el TEC, que no hemos podido tener un equipo de trabajo que podamos evaluar estos bioestimulantes a cielo abierto. Y sí tenemos ya solicitudes y ya tenemos mucha necesidad, ya tenemos el equipo para producir 120 litros cada 72 horas, tenemos el equipo, tenemos la infraestructura, tenemos las evidencias, pero nos hace falta que tengamos esa evaluación a cielo abierto. Entonces, pues si alguien tiene la oportunidad, ahí están los bioestimulantes, se los pasamos y nos evaluamos y bueno, sumamos esfuerzos. Muchas gracias. Sí, muy interesante el trabajo. Pensando en extrapolar los resultados a cielo abierto, sería interesante analizar la posibilidad de ver la interacción de los microorganismos con la materia orgánica y el pH de los suelos, porque eso va a ser fundamental en el éxito precisamente a cielo abierto. Muy buen trabajo, doctora José. Gracias, maestro. Bueno, pues mucho de lo que nosotros venimos a presentar aquí es de la formación que tuvimos y pues yo le agradezco al maestro Balcázar, fue mi maestro en la ingeniería en agronomía y pues es de los maestros pues, que nos dejan una formación, fue mi asesor de residencia profesional, entonces pues es parte de lo que hacemos nosotros, la formación que ustedes nos dan en el TEC. Gracias, maestro. ¿Otra pregunta? Yo tengo una, doctora, aprovechando. ¿Qué costo tiene el producto al público, el litro? 250 pesos. Nosotros nos sale muy económico producirlo. Esa es la ventaja de producir bacterias. Cuando se trabaja con hongos, por ejemplo, hablamos de tricoderma, voy a poner el ejemplo de tricoderma, necesitamos mayor instalación, necesitamos anaqueles, necesitamos el arroz, necesitamos mucho volumen, después tenemos que canalizar las esporas, entonces es un costo muy elevado. Cuando se trabaja con bacterias, pues nuestro agitador, medio de cultivo, entonces nos sale muy económico. Entonces el bioestimulante, pues nosotros a los amigos, los 150, ¿no? Hemos ido a eventos de innovación y pues lo ofrecemos en 450 porque queremos, o sea, luego dicen, esto es muy barato, pues puede ser, ¿cómo se llama? Las marcas, entonces de patente, ¿no? A veces tenemos que estar en el precio de los competidores, ¿no? Estamos viendo que están entre 600, 500, 450. Entonces, nosotros fácilmente la inversión que quiera alguien hacer en una biofábrica, 250 es casi el 300% de ganancia. Está muy barato. Hay que producir bacterias. Tecnológico en su lugar, sí, se nos solicita en 72 horas tenemos hasta 120 litros, porque con el proyecto que financiaron, donde el doctor fue responsable, el doctor Félix, fue la producción de este bioestimulante y pudimos adquirir un equipo que es un tanque de 120 litros para producir este bioestimulante. Entonces queremos empezar ahorita a trabajar, por ejemplo, ya tenemos solicitudes con caña de azúcar, entonces queremos empezar a hacer evaluaciones con caña de azúcar y pues que ahorita, ¿no? La nueva línea hacia donde va la agricultura maíz, queremos empezar a trabajar con maíz con estos bioestimulantes, ¿no? O tener nuevos bioestimulantes para maíz. Es que eso es otra cosa. A veces aplicamos bioestimulantes que traemos de Colombia, de China, ¿no? Entonces no se adaptan a nuestras condiciones. Nosotros lo que hicimos fue que nuestras bacterias le llaman bacterias salvajes, ¿no? Las estamos aislando de suelos, o sea, que han quemado, o sea, de caña de azúcar, ¿no? Entonces estamos aislando bacterias que sabemos que son bacterias que son muy fáciles de cultivar, que requieren muy pocos nutrientes y que además resisten estas temperaturas cuando queman un cañón. Entonces, eso es una ventaja. Si vemos que nuestras bacterias no funcionan en las que tenemos en maíz, pues ya tenemos el procedimiento, o sea, lo hacemos rapidísimo para volver a aislar, volver a evaluar, mandamos a secuenciar, porque ya la secuenciación es muy barata. Mandamos a secuenciar y vamos a tener un bioestimulante para maíz, ¿no? Entonces, de eso se trata. Los bioestimulantes no podemos generalizarlos. Aplica a cualquier bacteria, a cualquier planta, como decía el doctor Balcázar, a cualquier suelo, a cualquier pH, sino tenemos que empezar a pensar que los bioestimulantes son seres vivos, ¿sí? Entonces, a veces no los tratamos como seres vivos a las bacterias, ¿no? Como no vemos que se quejan, les ponemos
en cualquier sitio. Entonces, a veces es casi va a ser imposible, pero a veces sí tenemos que regionalizar los bioestimulantes. Entonces, ahorita, ¿mande? No, nosotros estamos aplicando el bioestimulante cada 20 y 25 días durante todo el ciclo productivo. Sí, pero aplicamos en macrotúnel, estamos aplicando 25 mililitros por planta al 20%, o sea, no lo aplicamos ni siquiera como viene en la botella, lo diluimos al 20% y son 25 mililitros cada 25 días. Y eso es lo que nos está dando el éxito en la producción de jitomate, chile jalapeño y lo demás. Al suelo, va directo al suelo. Hola, gracias a la doctora. Un aplauso. Y hacemos la entrega de su constancia y le doy lectura. El Colegio de Posgraduados Campus Veracruz otorga la presente constancia a la doctora Hacer García como ponente en el Día Mundial del Suelo 2024 con el tema Bacterias del suelo, impulsoras naturales para una producción de alimentos sostenibles, presentado el 5 de diciembre de 2024 en las instalaciones del Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Con la ponencia de la doctora Isabela Nanceli Amaro Espejo, titulada Contaminación de suelos agrícolas por metales pesados. Hola, muy buenos días. Agradezco la invitación. Soy del Instituto Tecnológico de Boca del Río, del Tecnológico Nacional de México. Ahorita, después de ver algo tan bonito como los bioestimulantes, ahorita vamos a ver algo que no nos va a gustar mucho, que son los metales pesados. En este caso, bueno, también soy profesor del programa de maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental y nosotros trabajamos en este caso con algunos contaminantes, como es el caso de los metales pesados. Sí, me escuchan más. Bueno, antes de entrar, para hablar un poco de definición, se oye o en algunos foros el hecho de hablar de metales pesados a veces ha entrado en controversia con algunos biólogos ambientales, con algunos otros áreas. ¿Y por qué? Porque algunos, cuando hablamos de metales pesados, a veces estamos incluyendo algunos metaloides, por eso es que algunos no están de acuerdo, pero en general se pueden encontrar como metales traza o como metales potencialmente tóxicos o simplemente como metales. Bueno, en este caso, por ejemplo, están los que son los elementos o microelementos que nosotros conocemos esenciales para los seres vivos, pero que después de una concentración esencial que requieren, después de ese umbral, se vuelven tóxicos. Y por otro lado, tenemos otro tipo de metales como cadmio, plomo, níquel, arsénico, que no tienen función biológica. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, estos metales de los que estamos hablando no tienen función, no se pueden degradar por los organismos, por los seres vivos, por lo tanto, los vamos a encontrar en el ambiente. A pesar de que existen en la corteza terrestre, así, de manera general, estos empezaron a incrementar ahora sí por las actividades antropogénicas. Y además de eso, sí pueden entrar a los organismos, entonces empiezan a bioacumularse y en algunos casos pueden biomagnificarse, quiere decir que puede pasar a través de los eslabones de la cadena trófica. Entonces, además de que son persistentes, que los podemos encontrar en el suelo, estos dependerán de algunas características que estén en él, como es, por ejemplo, el pH, el contenido de materia orgánica, cosillas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También, ¿cómo es que llegan a las áreas agrícolas?
ahora sí, a nivel nacional, vamos a hablar mundial, normalmente llegan, aparte de las actividades industriales que pueden estar cerca de donde hay áreas agrícolas, pero también el uso de aguas residuales que en algunos lugares se utilizan como aportación de nutrientes, de aguas residuales provenientes, por ejemplo, de plantas de tratamiento doméstico, pero también hay, por ejemplo, descargas de aguas industriales. ¿Por qué industriales? Porque todas ellas, si se descargan en cuerpos de agua, nosotros utilizamos para agua de riego. Entonces, por ahí también viene siendo una de las entradas. Asimismo, por ejemplo, los rellenos sanitarios, los que cumplan, o aquellos que son vertederos a cielo abierto, todo lo que son tiraderos, todos ellos, lo que incluye materia orgánica, todo lo que son nuestros electrodomésticos, todo lo que se combina, impacta en el ambiente también. Puede ser que se generen esos lixiviados y pueden pasar a través del suelo hasta agua subterránea o hacia cuerpos superficiales. Aparte de eso, los fertilizantes inorgánicos también son portadores de estos metales. Por ejemplo, algunos agroquímicos, y también hay estudios que han reportado enmiendas orgánicas que también pueden encontrarse. Aquí les pongo un ejemplo, los fertilizantes inorgánicos, ahora sí como dice la doctora, vamos a tratar de usar más biológicos, pero en este sentido, los inorgánicos, principalmente, por ejemplo, los fosfatados, los nitrogenados, aportan concentraciones altas, porque realmente ya son concentraciones altas de plomo y cadmio. En este caso, también algunos herbicidas y algunos otros agroquímicos aportan concentraciones, por ejemplo, de cromo. Esto sucede cuando en las áreas agrícolas donde hay, ahora sí, cultivos intensivos, aplicaciones frecuentes, tanto de fertilizantes como de los mismos agroquímicos, pues esto va haciendo un aumento de la concentración en suelo. Así, aunque muchos de esos cuando son aplicados, no todo llega a absorberse por parte de la planta, que es lo que nosotros queremos, sino que se quedan en el suelo o de alguna manera se llega a cuerpos de agua. Ahora, hablando sobre la movilidad de los metales en suelo, o sea, no propiamente que se estén moviendo, pero lo que sucede ahí. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, pueden ingresar aquí, ya sea de todo lo que habíamos mencionado, las fuentes que puedan ser de las actividades propias del hombre o de las que son propias de la naturaleza, así pueden llegar a cuerpos de agua superficiales. Eso también depende mucho del tipo de suelo. Cuando son suelos arenosos es más fácil que con las lluvias, con el riego, el agua empieza a filtrar y llega hasta manto freático, ¿sí? Pero si hay mucha arcilla, lo que hace la arcilla es que se expande y entonces el agua corre por arriba y llega hasta cuerpos de agua superficiales. Ahora, muchos de estos, lo interesante aquí es que, por ejemplo, aunque nosotros decimos que la arcilla se puede unir a algunos de los metales, no es como tal un compuesto estable, sino que muchas veces empiezan a interactuar con otros iones que puedan estar presentes y se empiezan a estar ahora sí intercambiando. Sin embargo, algo interesante como es la materia orgánica, por ejemplo, en el caso del cadmio, tiene mucha afinidad con los grupos sulfidrilos que hay en materia orgánica y eso hace que se haga una composición, un compuesto, vamos a llamar, estable y no esté biodisponible para que las plantas lo puedan absorber. Porque aquí lo importante es de que pueden estar presentes en suelo, pero pueden estar biodisponibles para que se absorban ahora sí por todos nuestros cultivos. ¿Qué pasa en planta? Bueno, además de que, por ejemplo, la planta lo que realiza es liberaciones de hidrógeno y entonces te empiezan a absorber, por ejemplo, los microelementos esenciales. Entonces, ellos no tienen como selectividad en lo que están absorbiendo y algunas, por ejemplo, algunos elementos como el calcio se parecen mucho en afinidad al cadmio. Entonces, es probable que ella está absorbiendo, en este caso, calcio y lo que está entrando es cadmio. Entonces, entra a través de las raíces. No hay también estudios donde diga que a través de del río foliar
puedan estar entrando, pero por la parte de la raíz sí. Aquí hay muchos de las plantas que hay. Lo que tienen la capacidad es que algunas tienen y pueden absorber todo el metal, pero lo pueden tener retenido en raíz y no lo dejan pasar a la parte aérea. Pero en otros casos, a lo mejor sí lo dejan que pasen toda la planta, y otros lo que hacen es que los dejan en la parte aérea. Entonces, aquí es donde se identifican algunas especies que nosotros llamamos como plantas acumuladoras o hiperacumuladoras, que lo interesante de estas es que pueden ayudar a la remediación del suelo por metales pesados. Bueno, muy aparte de eso, lo que sí puede suceder es que pueden bioacumularse en las partes comestibles de la planta. Depende ahora si la especie. Pero muchos de ellos, cuando entran a los cultivos, empieza a bajar la productividad, empieza a haber problemas en el proceso fotosintético, no se desarrollan bien, empieza a haber presencia de clorosis, bueno, muchos de los efectos que podamos observar a lo largo de la absorción de la planta. También depende mucho de que en el suelo la concentración sea muy alta, porque las plantas que llamamos hiperacumuladoras absorben mayor cantidad de la que puede estar presente en el suelo. O sea, puede absorber, y es mayor la concentración que hay en la planta que la que se encuentra en el suelo. Bueno, entonces aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la contaminación de metal tóxico por cadmio. Cadmio lo menciono a lo mejor más porque es de los más tóxicos. Es más tóxico incluso a la concentración más baja en comparación, por ejemplo, con otros metales. Bueno, hablamos un poquito de lo que viene siendo plomo, pero lo que en los países asiáticos, el ingreso del metal de cadmio es principalmente a través del consumo del arroz, del trigo y del maíz. Ellos tienen problemas muy fuertes ahorita de contaminación, buscan incluso nuevas clones para ver si pueden lograr que esas especies resistan a la absorción del metal, pero incluso hace muchos años en Japón un problema de minería, porque inicialmente pues no sabíamos cuáles eran los efectos de los metales, sino que empezaron a ver ahora sí reacciones en las personas para ver los efectos en la salud. Ya fue como se dieron cuenta de los excesos, en este caso de los metales. Pero aquí, por ejemplo, algunos estudios se han encontrado concentraciones. En el caso de Glamis, por ejemplo, que reporta de algunos productos del cacao, ellos lo que hacían es que exportaban, por ejemplo, a Europa todos los derivados del cacao. Sin embargo, a pesar de que hay una regulación a nivel mundial, Europa hizo más estricta su norma, la bajó todavía más las concentraciones, y entonces ya Perú no pudo exportar. Ya lo que hizo Perú se volteó y empezó a investigar que cuál era la problemática, y fue en este caso el uso de los fertilizantes. Aquí el problema de algunos fertilizantes inorgánicos que algunos autores reportaron fue de que estaban elaborándolos a través de residuos industriales. No menciona muy a detalle, pero quiere decir que, por ejemplo, lo que se genera a nivel metalmecánica, es probable que toda esa residualidad las hayan estado utilizando para realizar ese tipo de fertilizantes. Y lo peor de todo es que dijeron que lo hicieron en México. Bueno, encontraron, por ejemplo, concentraciones aquí de aluminio, es en México, lo encontraron en unos ríos. El riego se hace a través de agua de río. También hay muchos estudios en hortalizas donde han visto la acumulación del metal, igual en algunas frutas. Entonces, cuando entra a la cadena trófica, pues también tiene efectos en la salud, ¿no? Que era lo que les mencionaba. Por ejemplo, el cadmio, que a una concentración más baja, como nuestra regulación nacional es muy similar a la que maneja la OMS, entonces estamos bien en cuestión de regulación, pero muchos de los efectos está relacionado tanto cadmio como cromo, arsénico con cáncer. Y en el caso de plomo, pues también empieza a tener efectos sobre el sistema nervioso central conforme se vaya acumulando en el cuerpo también.
Por ejemplo, si la concentración es muy baja en una hortaliza o algo que estemos consumiendo, pues a lo mejor decimos no hay problema porque no se absorbe al 100%. Aquí la cuestión está en que si este es un acumulado que va aumentando a lo largo del tiempo, pues es obvio que va acumulándose en nosotros. Ahora, les voy a hablar de un caso que tenemos de estudio, el caso Cotaxla. Tenemos ya varios años trabajando en este municipio, ya algunos yo creo que por ahí lo conocen. Este es, pues, su principal actividad es agrícola. Empezaron con cultivo de papaya, han estado optando por cultivo de limón, pero en este caso se abastece principalmente de agua subterránea, que es un acuífero, que este acuífero Cotaxla abarca 26 municipios aproximadamente, según Conagua. A pesar de que tiene dos ríos, el río Coyolapa y el río Cotaxla, esa es su fuente de abastecimiento. Bueno, nosotros hicimos el estudio primero en suelo. Hicimos estudio, bueno, en suelo, en agua, hicimos acercamiento, lo hicimos en áreas agrícolas, específicamente papaya. Hicimos las tomas de acuerdo a lo que establece la normatividad, medimos pruebas físico-químicas en agua, en suelo. Bueno, aquí les voy a presentar de 25, pero ya llevamos como más de 50 análisis, o sea, muestras que hemos tomado. Hicimos unos cálculos de índice, el índice de geoacumulación o índice de riesgo, tanto para el suelo como unos índices de contaminación por metales para el caso del agua. Todo se hizo, también los análisis de metales. En este caso hicimos pruebas para plomo, cadmio, cobre, cromo y zinc por el método de espectrofotometría de absorción atómica que se realizó ahí en el instituto. Ahora bien, hablando un poco de los resultados, sí es importante que cuando vamos a hacer las pruebas de determinaciones de metales, pues necesitamos saber las características del suelo, principalmente, por ejemplo, el pH, el contenido de materia orgánica y, por ejemplo, en este caso, el grupo textural. Aquí predomina más el suelo arenoso y francoarenoso, y también el pH lo vimos ligeramente ácido. Y aquí, por ejemplo, los metales se absorben más fácilmente a pHs ácidos, entre 5 y 5.5, la mayor absorción. Mientras va subiendo el pH o va alcalinizándose, la absorción es cada vez más lenta. Sin embargo, hay metales como el arsénico que se absorbe principalmente a pHs alcalinos. Pero no hicimos arsénico porque tenemos la. Bueno, aquí son algunos de los resultados. Este es en suelo. En normatividad en relación a suelo en México no tenemos. Está la 021 de recursos naturales, que solamente habla para la fertilización del suelo y solamente está especificado para cadmio y plomo. Tomé en cuenta también la NOM 147, que es de remediación de suelos, en caso de que se hizo el tratamiento al suelo como debe de quedar. Eso también se consideró, y también se consideraron, por ejemplo, normas internacionales. En relación a todos los puntos, pues todos estaban fuera de norma, todos estaban bien, vamos a decir así, pero en cambio, en uno de los puntos resultó que estaba más alto. A ver, aquí les hice una distribución geográfica. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo está distribuida, en este caso, la contaminación. Si es más roja, quiere decir que está más contaminado o es la mayor concentración, pero en el caso de cadmio es el que tiene la concentración más alta en uno de los puntos. El índice de contaminación para ambos casos, para todos los metales, les estoy presentando tres, no se encontraba fuera de norma, o sea, realmente estaba regulado. Pero después de eso hicimos análisis de agua. ¿Por qué hicimos análisis de agua? Por varias cuestiones. Una, porque el ayuntamiento nos empezó a pedir apoyo debido a que la gente se estaba enfermando mucho por insuficiencia renal y había habido algunos fallecimientos. Entonces, además de que el suelo era en su mayoría arenoso, entonces, y basado al uso al que estaba destinado, porque los pozos, los que fuimos a analizar, estaban dentro de las áreas agrícolas, pero esa agua también en algunos de los lugares que vimos abastecía también directamente a la familia
o a varias familias. Eran pozos comunitarios y algunos también eran para sus animales de trasplante. Entonces nos dimos la tarea de hacer el análisis de metales pesados de los mismos en agua subterránea. Ahí las pruebas físico-químicas cumplieron, ¿sí? O sea, quizá alguna que otra un poquito más fuerte, pero todo completo. Pero cuando empezamos a ver los metales, empezamos a ver que específicamente cadmio, cobre, cromo, estaban fuera del norma. Esta se comparó, por ejemplo, con la OMS. Aquí, por ejemplo, considerando que eran el agua para riego y el agua era para consumo, pues tomamos la NOM 127 de la agua potable y los criterios ecológicos de calidad del agua para el caso de agua de riego, y también las agarramos la 01, la OMS, y bueno, y basadas en todas las concentraciones que estaban fuera de norma. Después de eso hicimos otro estudio, pero bueno, aquí ya no se los estoy presentando. Dimos 2 vueltas porque dijimos, no vaya a ser que a lo mejor hay un error por ahí, y nos fuimos a dar la vuelta y volvimos a tomar muestras de agua y todos estaban fuera de norma. Entonces, de ahí la causa de que la problemática se deriva pues, en la insuficiencia renal, que está relacionada, por ejemplo, con la concentración de cadmio y con la concentración de cromo. Igual aquí está la distribución, hicimos los cálculos de los índices y decían que estaban contaminados, específicamente cadmio, que es el más peligroso. En cuestión de cromo, hicimos el análisis como cromo total, pero basado ahora sí en las características del metal, porque sabemos que consumimos cromo 3, pero cromo 3 tiende a precipitarse y cromo 6 es el que se mantiene disuelto. Entonces, esa ya nos despertó como una problemática. Hicimos un cálculo también ahí dice, de un índice carcinogénico, así se llama, considerando ahora sí el peso de una población, de un individuo, por ejemplo, considerando la concentración y el límite máximo permisible, y entonces están en riesgo todos los pobladores. Después de eso hicimos pláticas con algunos de ellos, hablamos con el ayuntamiento explicándole la problemática, y de hecho, pues una de las alternativas era meter sistemas de purificación con osmosis inversa en todos los que daba de abastecimiento a los agrícolas. Bueno, pero también nos estamos pensando que a lo mejor decíamos, no, pues es el área agrícola del Cotaxtla, pero bueno, al revisar todo lo que viene siendo el acuífero que abarca, les digo, como 26 municipios, él es el que lo abastece, pero se recarga del río Mapa, que vamos arriba, y todos los asentamientos ahora sí humanos o industriales que puedan descargar en este caso al río, estos pueden llegar ahora sí a los suelos, que son las que se utilizan como agua de riego, considerando que también todo el suelo en la zona es arenoso, blanco arenoso. También no podemos decir que propiamente los fertilizantes sean una de las causas, sino también ahora sí la zona industrial cercana. Entonces, bueno, no, eso para mí es todo. No fue muy larga comunicación. Gracias. No sé si tengan preguntas. No quise hablar para que no se me asusten. Tardan, ya no le hemos. Ahí está el micrófono. Pasa tu método. Sí, buenos días nuevamente. Felicidades, doctora. Interesante su tema. Fíjense usted que allá por los años de 1990, acá en la zona de riego o de distrito de riego número 82, que es Huachín y Piedras Negras, las 2 unidades, empezaron a tener problemas de metales pesados en el caso de las zonas de riego, y la gente empezó a darse cuenta que la efectividad de las aplicaciones de insecticidas eran las adecuadas. Se hicieron análisis de suelo y
tenían estos metales pesados, que eso hacía que se flocularan las moléculas de los insecticidas, etcétera. No sé si tenga usted estudios ahí, porque llaman la atención. Usted hablaba del río Jamapa, aquel es el Río Blanco, que viene de toda la zona industrial de Orizaba, que esa es una de las causas de todos lo que viene, ¿no? Más los ingenios, más los beneficios de café, la zona industrial. Entonces, este es un problema fuerte. No sé, me llama mucho la atención la acumulación ya sobre todo en los tejidos de las plantas. En el caso de que se hablaba, bueno, por fitotoxicidad, pues probablemente no se da al cultivo y pues no lo consumimos. Pero en este caso de consumo, no sé qué tanto sepa usted acerca de esta zona de riego de Piedras Negras y... Bueno, de hecho, ya que hemos estado trabajando con el ayuntamiento porque nos lo solicitaron, estamos tratando de abarcar el acuífero. Entonces, debe haber, porque hay problemas en otros lados que ya se nos han acercado. Hay que ver bien el estudio porque, por ejemplo, a mí me hablaron de un caso de unos niños que se estaban enfermando de leucemia. Digo, no, esto no son metales, tenemos que hacer otros estudios, pero es hacer estudios en suelo y agua. Ahí no tenemos, lo que hemos hecho estudios es en el agua del río Jamapa. Hemos encontrado metales, pero en el sedimento. Ahí sí hemos encontrado, lo hemos venido estudiando desde hace muchos años. Encontramos concentraciones, obvio, ahí son más bajas, porque pues la dilución de lo que es del río y desemboca el mar. Hemos hecho estudios hasta la zona recifal igual y hemos encontrado concentraciones. El hecho de encontrar concentraciones quiere decir que hay deslaves y todo es en las zonas agrícolas. Esa es la contaminación que llamamos difusa. La contaminación puntual pues es de la industria. Pero sí tenemos que abordar un poco más. En el caso de los cultivos, cuando decimos, bueno, se están absorbiendo los metales y sí, empezamos a hacer también algunas pruebas con algunas plantas como el girasol. El girasol absorbe muchísimo las concentraciones de metales del suelo, lo limpia, como se llama. Así, a pesar de que es un ciclo corto, lo ha logrado. Estamos buscando ahorita hacer otras pruebas con plantas endémicas que ayuden a esa absorción y recuperar en este caso el suelo, control en este caso de las aplicaciones, más que nada de los fertilizantes inorgánicos, pero tenemos que seguir haciendo estudios. No nada más, ahorita nos acordamos ahí, pero hasta ahí no hemos llegado y la intención es seguir trabajando. Sí. Muchas gracias. Sí, buenos días. Felicidades, doctora, interesante el trabajo por aquí. A mí, bueno, yo tengo una duda. Ya se nota que hay metales pesados que son altamente contaminantes, están fuera de norma, pero no sé, legalmente, ¿qué ha procedido? O sea, ¿se ha llamado la atención, se ha hecho un llamado de atención a las dependencias gubernamentales a decirle que tenga que poner límites para la aplicación de fertilizantes? O sea, ¿qué se ha derivado de esto? A mí sí por ejemplo, nosotros somos, bueno, yo soy de Orizaba y escuchaba al doctor y bueno, tenemos un montón de contaminación por allá, ¿no? Vinimos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y pues todo lo que tenemos por allá seguramente pues está contaminado y seguramente lo que comemos también. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer para que disminuyamos esa o controlemos esa aplicación o fijación de metales? Además, otro dato más decía, se fijan fácilmente al pH de 5,5 de origen en nuestros suelos. En Veracruz todo el estado es ácido, pues podemos estar contaminando. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Depende en este caso de la planta, ¿no? Pero fíjese que, bueno, yo empecé con el estudio con el suelo. Yo empecé con suelo y bueno, ya cuando empezamos a ver el agua y todo, se lo presentamos al ayuntamiento y dígame que eso no hizo nada. A pesar de ello, como me he tenido ahora sí contactos con varios productores, y ellos saben que hay algo, saben que están mal. La verdad, he tratado de decírselos de una manera que no se asusten, porque pues
si es de, sí, yo me preocupé también, ¿no? Digo, no. A pesar de eso, porque me puse a investigar también artículos de medicina, que no es mi campo, pero ahí fue donde decían que la absorción no es al 100%, pero la problemática de ellos de que, por ejemplo, en el agua, que uno vive del agua, o sea, tomamos agua, ellos así como todos sacan el agua, se la beben. Entonces, fue que empecé a platicar con algunas agrupaciones y les dije, esto se tiene que atender. Digo, yo no les estoy vendiendo la planta de tratamiento ni nada, busquen las opciones, yo les digo que está esto así, debe llevar a fuerza hongos y inversa para poder entonces reducir ese riesgo. Y ellos estuvieron de acuerdo, pero pues para todos se necesita dinero. El ayuntamiento pues ahí no hace nada. Y la cuestión de cuando uno habla con los productores, cuando empezamos nosotros para saber cuánto aplicaban, es muy difícil, o sea, nos acercamos, uno platica bien con ellos. A veces, cuando estamos hablando con el dueño de la parcela, no es el aplicador a lo mejor es un hijo o es otra persona. Cuando yo les preguntaba de concentraciones, qué tan periódico hacían las no me decían nada. Ahí se bloqueaban, ¿no? Entonces, sin embargo, había otros autores que se emocionaban explicando y me decían, no, ya, miren cómo llevo la papaya, tiene pocos meses, le meto esto, y así me empezaba a decir. Y le decía, oiga, no, ¿por qué me voy preguntando? Es que yo necesito ya la producción. Entonces, yo creo que el campo necesita fuerza, el acercamiento de las instituciones para orientarlos, porque ellos están en la mejor disposición. O sea, ellos quieren saber. La manera en que yo conseguí que me dieran muestras de suelo es que les dije, les hago análisis de suelo y se les doy su resultado. Entonces, así fue como me dejaron entrar. Se los di, les di el reporte, les puse, bueno, les di los valores y les puse lo que decía la norma, se los expliqué, pero a veces algunos entienden más, otros sí tienen carga, otros no, pero sí están dispuestos a entender, a aprender, quieren que la gente vaya, quieren que los agrónomos estén ahí y los den asesoría. Yo creo que ese sería algo muy bueno, ese acercamiento con el productor, de guiarlo, de decirle, mira, esto te hace mal. Por ejemplo, las aplicaciones de agroquímicos dicen, es que yo ya sé que de eso me voy a morir. Así de simple. Entonces aplican y no se ponen el equipo de protección. Les digo, oiga, pero es que tiene que ponerse equipo de protección porque mire, la etiqueta lo dice. Dijéramos que no, la etiqueta lo dice. Y no lo hacen. Sobre todo, por ejemplo, que la ropa que se quitan después de aplicaciones, pues la dejan junto a la ropa de la familia, ¿no? O también los envases que ya no usan, nada más los lavan bien, los agarran para llenar agua y beben ellos. Eso es peligroso. Entonces, o sea, hay muchas cuestiones que hemos visto, malos hábitos, que a lo mejor sería lo ideal de eso, ¿no? Acercarnos todavía más al productor. Si le digo que yo tengo años con ellos, y no es algo tan fácil porque a veces tienen disponibilidad, otras veces no, y pues uno también tiene nuestras actividades académicas que también tenemos que cumplir, pues es difícil, pero hacerlo lo mejor posible ahora sí para que se dé el cumplimiento. Y aquí lo mejor es hablar con ellos, porque imagínense que de posiblemente eso, que lleguen y los restrinjan o los multen o algo, pues va a ser difícil. Porque las aplicaciones, por ejemplo, en el caso del papaya, me decían, yo aplico lo que tenga de dinero. Si yo tengo 5,000, se lo hago. O dice, si tengo 40,000, se lo pongo. Así es como ellos trabajan. Entonces cambia mucho. Bueno, esa es así la experiencia que he tenido a lo largo de la hora, sí, el trato con ellos, ¿no? Sí, es mucho trabajo. Mucho trabajo en conjunto, ¿no? Y varios, pues, interdisciplina, transdisciplina para que desde varios ámbitos se enfoque uno a un problema, ¿no? Desde la cuestión biotecnológica, ingeniería, la cuestión social, cultural. Es complicado, pero pues sí hay que empezar. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, días.
Me gustó su ponencia. Tengo una duda. Usted mencionaba el girasol que puede absorber estos metales pesados. Pero si el girasol, por ejemplo, yo, no sé, sembrar girasol para absorber esos metales pesados, después ese girasol regresa como materia orgánica al suelo. Ay, ¿qué pasa? No habría que usarlo de manera orgánica. No habría, ok. Entonces, ¿qué se Bueno, la prueba que hicimos con girasol fue específicamente con café. Sí absorbió bastante. Ahí lo ideal es que no se utilicen. Normalmente todo lo que es contaminación por metales entra incineración o sea aparte para que no esté ahí, porque si no volvemos al mismo ciclo, ahí estamos agregando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Maurilio Mendoza de INIFAO Capacotazla. Una consulta dentro de la cuenca que usted tiene como diagnóstico y revisó. ¿Qué cultivos se encontraron como prioritarios o como, si dijéramos, del 1 al 7, al 8, el que sea, principal en contaminación? Tengo esta gran pregunta porque soy del programa de caña de azúcar y caña de azúcar tiene su historia, ¿verdad? Pero me gustaría saber, y felicidades, excelente ponencia, doctor. Bueno, de hecho, el estudio lo hicimos específicamente para papaya, porque ahí se considera como principal producto. Luego hicimos algunas pruebas en solo en limón, pero ¿sabe qué? Lo que sucede ahí es que cultivan papaya, pero no todos son monocultivo, entonces algunos de ellos sí, pero como hacen rotación, por ejemplo, donde tuvieron papaya, pues ya terminan su ciclo y se van a otras hectáreas y luego el siguiente ciclo regresan acá o aquí ponen el limón. Entonces, no es que como no nos dicen con detalle, pero cuando nosotros tomamos la muestra, era papaya. Ok, yo lo comento más que nada porque sabemos que todo agroquímico contamina, ¿verdad? Tiene un efecto secundario. En el caso del cultivo de caña de azúcar, hay que diferenciar dos sectores, lo que es campo y lo que es industrial. Yo ahorita me refiero al campo. En la parte, ahora sí con productores, son 4 meses, y no es que menos, los meses en los cuales se aplica todo lo que es la parte química. El resto del año se deja desarrollar el cultivo tal cual como está. El problema empieza cuando entra a fábrica. Ahí, por eso le digo que son dos sectores. Es interesante conocer ahí lo que usted acaba de decir con todo esto, porque se tiene más bases y más datos con cuestión del cultivo de caña de azúcar, ya que esa cuenca hidrológica como la de Papaloapan, yo creo que es un casi 80-90% de producción, ¿verdad? Entonces, gracias. Bueno, ahora vamos a tener un coffee break porque nos dicen que es unos sándwiches, buena noticia, ¿no? Entonces, 15 minutos y regresamos al auditorio para continuar con el evento, ¿no?